vespre, tothom se sent bé al micro? Sí? Doncs benvinguts a un dels actes que forma part dels actes del Correllengua 2018 que es desenvolupa des de la CAL de Mataró. Per qui no ho sàpiga, la CAL és una organització creada l'any 93 gràcies a l'impuls de la societat civil amb un propòsit clar, que és el treball per l'assoliment de la plena normalització lingüística, cultural i nacional. I és una voluntat que s'articula de forma independent de les organitzacions polítiques. En aquest sentit, el Correllengua és un dels projectes, entre d'altres, que es desenvolupen des de la CAL i de la finalitat de mobilitzar-nos per defensar i garantir el futur de la nostra llengua. Com ja deveu saber, el passat 6 d'octubre, aquí a la plaça de l'Ajuntament celebràvem l'acte central del Correllengua d'enguany i llavors veníem de l'arribada de la Flama del Canigó el dia 23 de juny. Ara venim de la presentació de la novel·la Hem arribat tard de classe de Diana Herrero, que va ser el 18 d'octubre a la llibreria Ruta Llibres, i encara ens resta el taller de música amb System Beat als centres de secundària com a activitat educativa als instituts. La xerrada d'avui és doncs el penúltim d'aquests actes del Correllengua 2018 i tenim un convidat que a mi em sembla que és de la luxe, una persona que creiem que ens farà pensar i repensar el fet lingüístic des de fora i des de dins. Pensar-nos i repensar-nos sobre allò que hem tingut, és molt, és poc, i també el que tenim ara, què tenim, ho volem així, i potser ens explicarà què podria passar amb la nostra llengua en un futur si seguim la inèrcia de la nostra actualitat, o potser si convé que en fem revisió, que en fem crítica, autocrítica o replantejaments. Juan Carlos Moreno Cabrera és doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Madrid i des del 1993 és catedràtic de Lingüística General d'aquesta universitat. En referència a la seva tasca de recerca i divulgació científica, és membre del Consell de Redacció de diverses publicacions. Ara faré jo que jo soc professora i els alumnes, quan fan presentacions orals i fan llistes, doncs és una llista una mica massa llarga de sostenir. Intentar reduir-la, però m'ha quedat així. Llavors ens demano disculpes si us fa llarga, però certament és llarga i profitosa. Així doncs, forma part de la comissió editora de la revista espanyola de lingüística, que és la Societat Espanyola de Lingüística, de la revista Syntaxis and International Journal of Syntactic Research, editada per la Universitat de Huelva, de la revista de la Societat Espanyola de Lingüística Aplicada, de la revista Language Design, Journal of Theoretical and Experimental Linguistics de la Universitat de Granada, de Universos, revista de Lenguas Indígenes i Universos Culturals, editada per les universitats de València, Alacant, Jaume I, Valladolid, Autònoma de Madrid i de Granada, de la Lingua Aragonense, revista de la Societat de Lingüística Aragonesa, de la revista de Erudició i Crítica. Ha estat membre del comitè científic de l'informe sobre les llengües del món, dut a terme per la UNESCO, que s'ha publicat a Icària en espanyol amb el títol Palabras i Mundos. Ha participat també com a membre investigador del projecte Eurotip de tipologia de les llengües d'Europa. Actualment forma part del comitè científic de l'Infomón Casa de les Llengües de la Generalitat de Catalunya. I el 2012 impulsa el grup de treball sobre la gestió del castellà en el marc d'una Catalunya independent, en què destaca el fet que rebutja una cooficialitat d'ambdues llengües. Ja tindrem temps de parlar-ne, si és el cas, suposo. Juan Carlos Moreno Cabrera, entre d'altres obres, també ha publicat aquests títols. També n'he fet una selecció, serà també relativament curt o llarg. La dignidad e igualdad de las lenguas, crítica de la discriminación lingüística, any 2000. Any 2003, El universo de las lenguas. Any 2005, De Babel a Pentecostés, manifiesto plurilingüista. 2008, El nacionalismo lingüístico, una ideología destructiva. 2010, Spanish is different. I l'any 2014, Los dominios del español, guía del imperialismo lingüístico panhispánico, es publica primerament a Eufonia Ediciones, en llibre electrònic, l'any 2015, Síntesis, i aquest llibre és el que podem llegir en català gràcies a Boliana Edicions i al seu curador i traductor, Jordi Soler i Cabardons, que el tenim allà a la darrera fila, en aquest volum anomenat L'imperi de la llengua comuna, ja ho dic, Jordi, que a més és el director de l'editorial. I si a més us va agradar fer-ho, quan acabi la xerrada podreu adquirir un exemplar. Per acabar,
i abans de seguir la paraula al senyor Moreno Cabrera, us llegiré 4 línies de la presentació del llibre escrites per Sílvia Cent, que és companya i amiga del ponent, que em sembla que expliquen bastant l'esperit del llibre i potser també de la xerrada que tindrem. Diu així: sense els seus parlants les llengües no són res, no canvien, no moren, no creen, no designen, no comuniquen, no identifiquen, no manipulen tampoc. Són el pensament, les mans i les boques dels parlants el que els animen i els atorguen aquestes capacitats. I és la manera com les comunitats de parlants les acullen i les empren el que pot fer que esdevinguin instrument d'allò que les pròpies societats consideren noble o abjecte. Al llarg de la història de la humanitat, la llengua del conqueridor i del colonitzador ha estat un dels estris per marcar el terreny guanyat i sovint arrabassat. El pas del temps i en temps moderns una acció política deliberada ha fet a més que la llengua de conquesta relés i sovint fos acceptada com a pròpia per la població colonitzada. Això per ell mateix no és ni noble ni abjecte, és només un fet de la història humana. Que considerem aquest fet com un avenç, com quelcom irreparable o com una injustícia que mereix rescabalament depèn del valor que atribuïm a les llengües i a cada llengua, sobretot a la nostra. Donem la paraula. Moltes gràcies. Gràcies. Bon vespre. Moltes gràcies per la presentació i sobretot per el vostre interès en el meu llibre. Parlaré en castellà perquè parlo castellà millor que català. Disculpadme. Vamos a ver, voy a hablar de cuál es el sentido de este libro. Y pensando en esta intervención, digo, ¿cuál es el sentido de lo que yo explico aquí? Bien, yo creo que el sentido del libro es lo siguiente. Lo que intento hacer es desmontar un discurso, desmontar en sus piezas constitutivas, un discurso cuyo objetivo, bueno, un discurso y la ideología que hay detrás también de ese discurso, claro es, cuyo objetivo es uno, y es clarísimo, y es dignificar y justificar una situación injusta y lesiva para lenguas diferentes del castellano. Y esta situación yo la denomino bilingüismo hegemónico. ¿En qué consiste, según mi punto de vista, el bilingüismo hegemónico? Bueno, no hace falta que lo explique aquí, pero bueno, voy a explicar lo que yo entiendo por bilingüismo hegemónico. En este bilingüismo se han implicadas al menos dos lenguas, y una de ellas se presenta como la lengua dominante y la otra es la lengua dominada. Entonces, de lo que se trata en el bilingüismo hegemónico es que se aprende o se empieza a utilizar una lengua, pero esa lengua tiene un estatus superior socialmente, de todo punto de vista, o se presenta teniendo ese estatus superior. Entonces, ese bilingüismo es un bilingüismo corrosivo y además es un bilingüismo mortal, porque ese bilingüismo en el que se empieza a usar una lengua considerada, como veremos, con una serie de principios, una serie de características, pues esa actividad, ese bilingüismo, es un bilingüismo cuyo resultado es la minorización de la lengua dominada, la marginación de la lengua dominada, el empequeñecimiento de esta lengua y, en última instancia, la desaparición de esta lengua. Por tanto, es un bilingüismo falso, porque en realidad lo que propicia este tipo de bilingüismo que llamo hegemónico, al fin y al cabo, no es más que la minorización de la lengua dominada. Y esto es justamente lo que ha pasado con el bilingüismo del castellano con otras lenguas dentro del Estado español. Bien, pues entonces, evidentemente, esta situación es una situación terrible para la lengua dominada, y además hay que tener en cuenta que mientras que la lengua dominante no solo sigue siendo dominante, sino que cada vez es más fuerte, cada vez tiene más elementos, como veremos, lo explico en el libro, cada vez tiene más elementos de peso, la lengua dominada, por muchos esfuerzos que realice, sigue siendo dominada en muchísimos ámbitos.
Bien, pues esta situación es una situación terrible para las lenguas. Sabemos que las lenguas mueren a partir de estas situaciones. Esta situación no solo supone imposición de la lengua hegemónica, sino algo mucho peor que la imposición, es el propio convencimiento de los hablantes de la lengua dominada de que esa lengua hegemónica, saberla es absolutamente fundamental, el reconocimiento de esos supuestos valores superiores de esa lengua que se presenta como hegemónica. De manera que tenemos, por una parte, una imposición, pero por otra parte también tenemos el convencimiento de que esa lengua es necesario hablarla y dominarla perfectamente, precisamente porque estamos convencidos, o hay gente que está convencida, de esas supuestas elementos que hacen que la lengua tenga que ser dominada. Pues bien, lo que yo analizo en este libro es todo un discurso muy elaborado, y elaborado a lo largo de mucho tiempo, desde hace bastante tiempo. De hecho, tengo en el libro aparecen citas, por supuesto, anteriores a la época franquista, porque existe una ideología que se dedica, cuyo objetivo fundamental y último, y esa ideología genera el discurso que yo critico en el libro, es no solo disimular esa situación de bilingüismo hegemónico, sino convertirla en una situación maravillosa, genial, estupenda, algo a lo que todos debemos aspirar. Es decir, convertir un arma de destrucción lingüística, que el bilingüismo hegemónico es un arma de destrucción lingüística de la lengua dominada, claro es, presentarlo como la mejor situación posible, basándose en ideas más o menos generales o genéricas y con las que así, de pronto, todo el mundo está de acuerdo. Pues el bilingüismo está muy bien, saber muchas lenguas está muy bien, sí, eso está, o saber 2 lenguas está fenomenal. Pero claro, es que eso está muy bien, pero la forma en la que esto se realiza, en el caso del bilingüismo hegemónico, pues es algo que está muy mal. Ya sé que no se lleva a decir que el bilingüismo está muy mal, pero yo digo que el bilingüismo hegemónico, que es el único bilingüismo que hay con el castellano, dentro del Estado español solo es hegemónico. Es que, además, por mucho que nos empeñemos, es que es imposible que la lengua española deje de ser hegemónica, es que es imposible. Es igual que si decimos que deje de ejercer el Estado su fuerza política, judicial y ejecutiva y policial para oprimir a otros pueblos. Esto no se lo podemos pedir al Estado porque es que exactamente su función es esa. Y esto pasa exactamente igual con no podemos pedirle peras al horno, no podemos pedir que haya convivencia, digamos, en igualdad de condiciones entre el castellano y el catalán, por ejemplo. Bien, entonces, lo que yo analizo en el libro son una serie de discursos, y además son discursos no solo de instituciones más o menos oficiales, sino también de personalidades, de filólogos, de historiadores, de lingüistas, de literatos, de personas, de escritores, de pensadores, de periodistas, etcétera, que son personas que tienen predicamento, o mucho prestigio en la sociedad, y que no solo no se dedican a desenmascarar este tipo de bilingüismo, sobre todo en principio los que tendrían que ser sociolingüistas o que son sociolingüistas o lingüistas, no solo no se dedican a desenmascarar y a mostrar exactamente a qué lleva este tipo de bilingüismo, el bilingüismo hegemónico, sino que intenta justificarlo por todos los medios, dulcificarlo, decir que es un bilingüismo armónico, que es un bilingüismo, el bilingüismo este es un bilingüismo armónico, es un bilingüismo normal, es un bilingüismo enriquecedor, es un bilingüismo que abre fronteras, es un bilingüismo que abre mentes, y todo lo que no sea ese bilingüismo pues será lo contrario, ¿no? Entonces, existe todo un discurso, y ese discurso está lleno de criterios de todo tipo. Criterios filológicos, criterios históricos, criterios económicos, de todo tipo de sociológicos, antropológicos, psicológicos. Es decir, utiliza absolutamente todas las armas ideológicas a su disposición, como el Estado español utiliza todos los instrumentos a su disposición para oprimir a otros pueblos. Bueno, esto es lo que se hace con el discurso este. Lo que se trata es de utilizar todo un conjunto de conocimientos en todas estas áreas para intentar demostrar que la situación del bilingüismo hegemónico es no solo normal, sino que además es bueno.
Y además intentar ocultarlo, intentar decir que se trata de un bilingüismo armónico, normal, oficial y tal. Fíjense ustedes que cuando se pone en cuestión ese bilingüismo armónico, y desde luego las acciones que se han llevado a cabo en Cataluña y también en otros sitios, han llegado a poner en duda, han llegado a poner en cuestión el bilingüismo hegemónico, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo reacciona la ideología? Muy sencillo, reacciona diciendo que se está imponiendo, están ustedes imponiendo la lengua dominada, no la llaman así, pero cuando promover lengua dominada, pero promover de verdad, no promover de boquilla diciéndolo y no haciendo luego nada, ¿no? Porque esa promoción no le interesa, no le importa. Cuando se intenta promover de verdad, cuando se intenta que esta lengua dominada haga espacios donde antes no estaba presente, y aunque siga dominada en sus espacios, pero por lo menos está presente, cuando ocurre esto, la reacción es clara. Se está intentando imponer, hay una imposición. Mientras que la lengua hegemónica, que es la que realmente se impone, y sin se impone. Pero normalmente se utiliza el se porque el se es una partícula que indica desarrollo. Por ejemplo, hacerse. O sea, ese se es una partícula incoactiva, es un elemento incoactivo que muestra un proceso. Pero es que, vamos, es un proceso que tiene protagonistas y que tiene instituciones. Es decir, cuando una lengua se impone, porque hay una serie de elementos, de instituciones, de personas, y sobre todo de instituciones que la imponen. Y de medios que la imponen. Pero bueno, se dice se, la lengua dominante se expande, la lengua dominante se extiende y amplía su radio de acción porque es una lengua intrínsecamente adecuada para ello, que es una de las cosas que se dicen, que se critican, que se mencionan en el libro, mientras que la lengua dominada solamente se puede imponer, porque tiende a contraerse. La lengua dominada tiende a contraerse por su naturaleza misma, claro, pero todo eso no es más que, evidentemente, una manera de intentar eliminar esa idea de la auténtica realidad, y es que el bilingüismo que existe es un bilingüismo hegemónico. Sigue siendo hegemónico y seguirá siendo hegemónico, es que no puede ser otra cosa, por la propia naturaleza de la lengua dominante, que es muy difícil que deje de ser lengua dominante, es bastante difícil. Hay un montón de mecanismos mediante los cuales la lengua dominante sigue ejerciendo su dominio de manera más o menos directa, más o menos indirecta, pero lo sigue ejerciendo. Bien, entonces yo lo que hago en este libro es analizar un montón de discursos de lingüistas, filólogos, historiadores, incluso periodistas también, porque bueno, toda esta ideología es una ideología que yo llamo ideología del españolismo lingüístico, del nacionalismo españolista, que es una ideología que está está íntimamente asociada o incardinada, y la que no se pueden, y la que, bueno, con la que actúan y con la que piensan y con la que ven el mundo, los llamados autodenominados partidos constitucionalistas, las instituciones del Estado, todas estas instituciones adolecen, desde mi punto de vista, de una ideología que no es nacionalismo español, sino que es algo peor, que es nacionalismo españolista, que es un nacionalismo supremacista y es un nacionalismo que lo que pretende, que se basa en una cosa muy sencilla, muy fácil de enunciar. Según esta idea, la nación española se fundamenta, fíjense ustedes qué monstruosidad es lo que voy a decir, pero es que yo creo que es exactamente la radiografía del nacionalismo españolista. La nación española se fundamenta en que otros pueblos no son naciones. Ese es el fundamento, es decir, es una fundamentación excluyente y negacionista. Por tanto, dentro de esta ideología es absolutamente inasumible que Euskal Herria, Galicia o Cataluña conformen o constituyan o sean reconocidas como naciones soberanas. Esto es incompatible con el nacionalismo españolista, mientras este nacionalismo no es de extrema derecha. Este está asentado en todas las instituciones del Estado, empezando por la Judicatura, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, instituciones del Estado, partidos de ámbito llamado nacional, etcétera, 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 que no se llaman nacionalistas, aunque lo sean. Bien. En el caso de la lengua, veremos que una de las ideas esenciales de este nacionalismo españolista es que
en la esencia de la nación española está, esta es otra monstruosidad, pero es así, que el castellano tiene que ser dominante en todos los lugares, incluyendo a todos los pueblos que se encuentran subsumidos por esa ideología dentro de esa nación. Por tanto, dentro de esta ideología es esencial, es absolutamente fundamental, no ya que exista el castellano y que se use, no, tiene que ser dominante. Cuando el castellano deja de ser dominante o no es tan dominante como lo era antes, entonces vienen los problemas y por ahí se abre una brecha que lleva directamente al rompimiento de España. España se rompe. Esa es una de las cuestiones. Esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, el nacionalismo españolista está en contra de la escuela catalana. Porque la escuela catalana pone en cuestión la cuestión del bilingüismo hegemónico y esto no lo puede tolerar el nacionalismo españolista, esta ideología. Bien, entonces yo lo que hago en el libro es ir examinando, pero claro, yo además en este libro concretamente, como otro que se ha mencionado antes, publicado en el año 2009 me parece, o 2008, no me acuerdo bien, 2008, el nacionalismo lingüístico, por cierto, el otro se llama el nacionalismo lingüístico, una ideología destructiva. Claro, no quise poner en el título nacionalismo lingüístico español, puse nacionalismo lingüístico, una ideología destructiva. Entonces hay mucha gente que no ha leído el libro y entonces cuando quieren criticar al supuesto nacionalismo lingüístico catalán, dice, como dice muy bien Moreno Cabrera en su libro, el nacionalismo lingüístico, como solo ha leído el título, como dice muy bien, es una ideología destructiva. Entonces, bueno, pues eso quiere decir que no se lo han leído. Bueno, pues a veces se lo leen y dejan de decirlo, pero bueno, me da igual. En este caso, aquí lo que tenemos, en este libro concreto, el libro al que me refería antes, de 2008, trata autores más o menos antiguos, no recientes. Sin embargo, el Imperio del Común sí trata textos y autores. Bueno, hay alguna referencia a algún autor un poco más antiguo, por ejemplo, quizá con la referencia a Unamuno, pero son autores de actualidad, o sea, y textos actuales de gente que sigue escribiendo y sigue diciendo cosas. Entonces, por eso bueno, está, digamos, más, no sé si puesto al día, pero bueno, el caso es que aquí analizo cosas más actuales. Bien, entonces, cada capítulo lo que hago es seleccionar uno de esos elementos de esta ideología del nacionalismo lingüístico español o del españolismo lingüístico que propugna el bilingüismo con el español como lengua hegemónica, que es lo mismo que propugnar un futuro monolingüismo en castellano, pero bueno, según mi punto de vista. Bien, entonces, voy analizando algunos elementos y voy desmontando, lo que quiero es desmontar esta ideología y ponerla en evidencia y ponerla al descubierto, porque en realidad esta ideología está muy puesta al descubierto, o sea, porque es bastante obscena. Enseguida se ve, o sea, que es que en los discursos lo vemos continuamente, si no falta nada más que leer. El problema es que para mucha gente, aquí quizás menos, pero fuera de Cataluña más, y sobre todo en las comunidades donde solo hay castellano, para mucha gente no es capaz de ver este nacionalismo lingüístico español, es incapaz de verlo, es absolutamente incapaz, quizás, aquí me voy a atrever con una acusación por un adoctrinamiento castellanista al que yo fui sometido, evidentemente, cuando yo me eduqué, porque yo en Madrid y se me sometió, sin decírmelo y sin ser consciente de ello, a un adoctrinamiento en este sentido, castellanista, lingüístico castellanista clarísimo, ¿no? Bien, pues ese adoctrinamiento hace que la gente no se dé cuenta de que cuando razona, por ejemplo, cuando a mí me dicen hay que darse cuenta, esto me lo dicen a mí, hay que darse cuenta eso de que les enseñe catalán en Cataluña a los niños y qué culpa tienen ellos. Claro, es que como si enseñar catalán fuera enseñarles, yo qué sé, pues mira, voy a poner otra lengua, acadio. Es que a mí me enseñan acadio que no sirve absolutamente para nada. Bueno, todas las lenguas sirven, por supuesto, ¿no? Pero el acadio, pues hace mucho que no se habla y bueno, suena un poco, podríamos enseñar a los niños acadio, pero no parece que sea adecuado, que lo aprendan un poco mayores.
Bueno, ¿y qué culpa tiene? ¿Por qué me tienen que hablar en catalán, por ejemplo, cuando voy a Cataluña? Es que es igual que si yo voy a Alemania, me hablan en alemán y digo, ¿y por qué me hablan en alemán? Oye, qué cosa más rara. Es así. O gente cuando va a Japón y dice, para que vean ustedes la mentalidad del lingüismo hegemónico, y no me hablan en inglés, que es otra de las lenguas hegemónicas, no me hablan en inglés. Claro, es que si uno va a Japón, lo más probable es que hablen en japonés. Tan raro es. Bueno, pues nada, es que es así, ¿no? Es que, claro, no, es que es un comentario, un periodista, no estoy hablando de una persona analfabeta. En el Mundial de Baloncesto, y que me gustaba el baloncesto, soy el Mundial de Baloncesto de Japón, un periodista dice, es que claro, es que yo llego aquí y aquí nadie habla inglés. Estaba absolutamente pues molesto, estaba indignado porque nadie habla inglés en Japón. Pero bueno, no sé, yo no me indignaría, me indignaría lo contrario, que voy a Japón y resulta que todo el mundo habla inglés, digo, pero qué mierda de país es este, la gente no habla el idioma de su país, pero bueno, es igual. Bien, entonces, yo voy aquí desgranando cada uno de los quizás haya más, pero que los llamo dominios. Además, la palabra dominio me gusta porque cuando hablo del dominio, además lo hago con toda intención, hablo de los dominios del español, los dominios del español. Esto de dominio me gusta porque, bueno, pues evidentemente pone un poco en evidencia esto de que el castellano como lengua dominante, y el castellano como la única lengua que tiene derecho a ser dominante. No hay ninguna otra lengua en el Estado español que tenga derecho a ser dominante más que el castellano. Si se pretende que una lengua diferente del castellano sea dominante, por ejemplo, si se pretendiese, espero que se pretenda, que el catalán sea dominante en Cataluña, que sería lo lógico, lo normal, sería... esto es absolutamente un pecado mortal. Esto no puede ser. Para el nacionalismo lingüístico español, esto sería lo normal. Porque a mí lo que me extrañaría, y lo que me resultaría extraño, y como me resultaría, es que en la Comunidad de Madrid se pretendiera que el catalán fuera la lengua dominante. Pues no tendría mucho sentido, ¿no? Sin embargo, tiene todo el sentido del mundo que lo sea en Cataluña. Y que cuando el catalán va recuperando, va adquiriendo vitalidad, va recuperando terrenos que antes tenía perdidos, entonces eso se considere como una imposición en Cataluña. Es una cosa, pero es lo que te dicen, lo que yo digo habitualmente. Por personas que están imbuidas, que no lo saben, claro, pues ese es el lavado de cerebro, no saben que están imbuidas de una ideología nacionalista, cuando ellos tantas pestes echan del nacionalismo, ¿no? Y resulta que los demás no tienen caso de ello. Hablo de diversos aspectos. Bueno, el aspecto histórico, el aspecto filológico, el aspecto político, el aspecto, el dominio, bueno, el dominio étnico, el dominio educativo, el dominio económico. Por ejemplo, en el caso del dominio, el dominio vamos a llamar filológico-lingüístico. Hay una idea, que es la que me enseñaron a mí, no ya en el colegio, sino también en la universidad, y que yo aprendí y asimilé, y que seguía y la tenía asimilada cuando empecé a dar clases en la universidad, pues la tenía asimilada, y bueno, luego ya he tenido la fortuna de desasimilarla. La verdad es que cuesta trabajo aprender, pero desaprender cuesta todavía más trabajo. Bueno, pues tuve que desaprender esto. Y es una idea muy sencilla, que es justamente en la que se basan los grandes teóricos del españolismo lingüístico, como Menéndez Pidal y luego todos los que han venido después. Es lo siguiente. El castellano era una lengua regional, una lengua que se hablaba en una región, una lengua local, vamos a decirlo así. Y por tanto, pues una lengua no apta para grandes empresas ni grandes cosas. Pero llegó con el correr de la historia y con una serie de sucesos que ocurrieron, y que no vamos a relatar aquí, pero los sucesos como cuentan en la expansión de Castilla, por ejemplo, la conquista, todas estas cosas. Llegó un momento, no dan una fecha exacta, pero bueno, más o menos, llega un momento, quizás los católicos, no lo sé, no la dan, la verdad es que no la dan, pero llega un momento en que esa lengua regional se convierte en algo superior, en un nivel superior de lengua, una lengua que ya ha dejado de ser regional y se ha convertido en lengua, como dicen algunos, nacional o lengua general o
otro de los conceptos fundamentales, lengua común. Y entonces se produjo una transformación. La lengua se transforma en otra cosa. Y claro, lo que te dicen a continuación, y esto es lo grave además, esto ya es sí grave, porque es que esta transformación desde el punto de vista lingüístico es falsa. O sea, no existe ninguna transformación, las lenguas no se transforman de esta manera, se transforman de otras, pero de esta no. Esto más que una transformación es un punto de vista ideológico, social, político, pero de luego estrictamente lingüístico no. La lengua se transforma de otra manera, de las leyes del cambio lingüístico, etc. Claro, pasó a ser una lengua ya nacional, no ya nacional, sino internacional, panhispánica, y entonces, claro, ¿cómo va a comparar usted el español, el castellano, con el catalán o con el inglés? El inglés y el castellano, las dos grandes, o dos de las dos grandes lenguas hegemónicas, y todo esto. Bueno, pues entonces hubo una presunta transformación. Bien, y esta transformación se manifiesta en la terminología. Ya no es castellano, sino es español. De hecho, hay algunos que dicen que el castellano feneció, desapareció, engullido por el español, porque el español tuvo tanto éxito que el castellano ya no se habla. Eso dicen algunos. Bien, es evidente que esta transformación no es, es un hecho sin un desideratum, es un plan, es un proyecto, vamos a llamarlo lingüicida, más que la constatación de un hecho, sino que es un proyecto. Esto hay que decirlo, esto es un proyecto. Esto, por ejemplo, Amado Alonso, que es un gran filólogo, en el año 38 publica el libro Castellano, Español y Idioma Nacional. Y este es uno de los que, en este libro del año 38, es donde esta teoría de la presunta transformación. Bien, decía eso, pero se añade lo siguiente: el catalán, el gallego y el vasco no llegaron a esa etapa, se quedaron en lenguas locales. Se quedaron en lenguas locales, no llegaron a ser lenguas comunes, no llegaron a ser lenguas internacionales, se quedaron ahí, se quedaron en esa fase. Siempre te dicen, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, la historia es así y tal, no sé qué. Pero claro, yo es que digo lo mayor, es que no existe ninguna presunta transformación de castellano en español. Esto es un programa, esto es un programa, no es algo que le haya pasado a la lengua, sino algo que se quiere hacer con la lengua. Es al fin y al cabo un programa. Es el mismo programa del inglés. Se dice que el inglés es la lengua mundial, no es mentira. No es la lengua global, es un programa. Además es un programa de tintas endocidas y lingüicidas. Es un programa y todo el mundo se lo cree. Y por eso todo el mundo quiere hablar una lengua que no habla, que es el inglés. Y ese mismo mecanismo es el mismo que funcionó con el castellano y en el catalán. Y no digamos ya con el aragonés o con el asturiano, etc. O con el vasco, por ejemplo. Entonces, claro, es esa convención de que esa lengua no es una lengua normal, no es una lengua local. Bueno, pues yo les digo a ustedes, lo puedo decir, que el inglés es una lengua local. De hecho, es un conjunto de lenguas locales, de lenguas regionales, no es una lengua global. Y el español una lengua panhispánica. No, señor, son lenguas locales. Cada una se divide o se manifiesta en miles de versiones de dialectos, como lo queramos llamar, locales. El inglés no es una lengua global. Es una lengua global como proyecto. Y hay mucha gente, muchas instituciones y muchos países que quieren sumarse a ese proyecto. Bueno, pues yo particularmente no me quiero sumar a ese proyecto, no me interesa ese proyecto, no me interesa. Ya sé que en los sistemas educativos que están por aquí, circulando por aquí, por allí, por todos sitios, uno de los objetivos principales es el inglés. Pero no eliminar el inglés, sino todo lo contrario, meternos en inglés como sea. Bueno, pues yo particularmente, yo no estoy a favor de hacer nada por ninguna lengua hegemónica. Ni por la que esa hegemonía Y yo, por desgracia, tengo que intervenir en inglés, porque cuando voy a un congreso internacional es obligatorio. O sea, a mí me imponen esa lengua, es obligatorio. Cosa que no ocurría, por ejemplo, dentro de mi área de lingüística, por ejemplo, a mediados del siglo pasado. A mediados del siglo pasado, en los congresos de lingüística, pues había gente que hacía su conferencia en alemán, otros lo hacían en francés, otros lo hacían en italiano, otros lo hacían en alemán, etc. Y las actas se publicaban en estas lenguas. Esto en los años 30, en los años 40, incluso en los años 50.
Pero hoy en día esto es impensable. Ningún congreso de lingüística, no hablamos de lingüística y de otras materias, ningún congreso de lingüística, entonces a mí se me obliga. Entonces, sin embargo, muchos de mis colegas dicen que hablan o usan el inglés porque es la lengua de la ciencia, en vez de decir que hablan o usan el inglés en un cole porque les lo imponen. No me lo impone nadie, es que como es la lengua de la ciencia, pero qué tontería es eso de la lengua de la ciencia. La lengua de la ciencia es cualquier lengua en la que se haga ciencia. No existe la lengua de la ciencia. No hay ningún lingüista que pueda decir que existe la... O sea, es una estupidez. Lo siento muchísimo, porque es que he comprendido que dicen que el inglés es la lengua de la ciencia. Yo digo que no existe la lengua de la ciencia. Lengua de la ciencia es cualquier lengua en la que se haga ciencia. ¿En qué lengua se puede hacer ciencia? En todas. Absolutamente en todas. Porque no es la lengua la que hace ciencia, sino el individuo. Y las personas, hablen la lengua que hablen, pueden desarrollar las capacidades de esa lengua potenciales para hablar de lo que sea, incluido de la ciencia y de otras cosas mucho más complicadas que la ciencia. Bueno, pues entonces, ese es el primero de los grandes temas, eso de que el castellano, por eso yo prefiero decir castellano. Yo digo, yo no hablo español, porque el español no existe, como no existe como una unidad, sí, existe culturalmente, políticamente, pero no lingüísticamente. Yo siempre digo que hablo castellano de Madrid, es lo que yo hablo. Entonces me niego a lo del español por esta razón que les he dicho, porque es que el problema está en que mucha gente va a interpretar español, como yo estoy diciendo ahora, como dice la biología, sin darse cuenta de ello, ¿no? Esto es muy importante, esto es muy grave. Luego, por ejemplo, el dominio histórico. Claro, el español se expandió, ¿por qué? Bueno, pues las razones que dan algunos lingüistas. Aquí analizo una teoría muy curiosa en el capítulo 6.3, el español como lengua comuna de sinisis. Es decir, que ya nada más nace el castellano, ya nació con la impronta de ser lengua común. Y hay una teoría que critico aquí, que bueno, que en realidad es una muestra de un tipo de razonamiento que está muy extendido, aunque no exactamente en esa formulación, según el cual el castellano fue inventado, el español, no el castellano, el español fue inventado por los hablantes de euskera, que como no se entendían con las hablas vecinas, romances, entonces decidieron inventar una lengua koiné, romance. Sí, esto lo analizo ya, no pongo los textos. Inventaron una lengua koiné romance que resultó ser ideal para entenderse entre, no ya los vascos, los caldunes con los hablantes de romance, sino los hablantes de romance entre sí. Es decir, que los hablantes de lengua romance no encontraron una forma de entenderse entre sí y fueron los vascos los que inventaron una forma para entenderse con los romances, y luego los castellanos oyeron ese español que se inventaron los vascos y dicen, uy, este es el futuro. Vamos y nos apropiamos de este español. Y entonces se apropiaron del español. Esta es una de las teorías que yo analizo aquí, dicha en serio totalmente. Pero entonces dice la persona que propone esto, si los catalanes hubieran estado atentos y se hubieran apropiado de esa koiné inventada por los vascos, ahora todo, el catalán sería la lengua común de toda España. Pero ahora resulta que fueron los que lo vieron realmente, fueron los castellanos. Entonces se apropiaron del español y se apropiaron de esa supuesta koiné. Bien, aquí de lo que se trata es de decir que el castellano tiene que ser dominante porque ya desde que nació con esa función, con esa vocación. Y por eso tuvo tanto éxito en América, claro, como cuando se llegó a América no se entendían entre sí, los indios no se entendían, entonces llegaron con el español, pues una cosa absurda, pero bueno, llegaron al español y ahora se entiende, ahora sí se pueden entender. Bueno, precisamente por esta característica, no solo se ha mostrado aquí en la península, también se ha mostrado en América las grandes cualidades de esta lengua, que ya digo que tiene una impronta desde que nació de lengua koiné. Koiné es lo mismo que común, lo que pasa es que si usamos la palabra griega parece que es más científico. Koiné, común, bueno, pues es la lengua koinética, dicen muchos autores. Y luego está el dominio étnico. Esto es muy curioso porque, claro, el concepto de lengua común, que parece que es un concepto que además está en el título del libro, parece que es un concepto absolutamente, digamos, objetivo y ajeno a ideologías, pero resulta que tiene toda esta carga ideológica que estoy yo diciendo aquí.
Uno de los elementos esenciales de la ideología del español no lingüístico es que gracias al español o castellano nos podemos entender todos. Eso es lo que dicen. Es imposible entendernos si no gracias a esta lengua común de todos nos podemos entender. Bien, esto es falso. Esto es falso por varias razones. La primera, porque las lenguas romances, que son próximas como catalán y castellano, y también gallego, por supuesto, y aragonés, etc., estas lenguas tienen una propiedad, o mejor dicho, los hablantes tenemos la propiedad de que somos capaces de entender formas próximas a la nuestra, pero que no son iguales a la nuestra. Por tanto, esto significa que es perfectamente, y de hecho aquí se puede ver, ¿no? En Cataluña se puede ver, sería perfectamente posible que con el catalán un catalán hablante se pudiera entender con los castellanohablantes de todos los lugares y viceversa, porque son lenguas próximas, son lenguas que no requiere para entenderlas muchos años de estudio, sino simplemente con un contacto, o por ejemplo en la escuela, familiarizándonos desde pequeños con esta lengua, nos sería bastante. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que frente al bilingüismo hegemónico, que consiste en decir que usted tiene que hablar mi lengua, el castellano, o los catalanes tienen que hablar castellano, porque además ellos empezaron estando convencidos de ellos que lo tenían que hablar, por la supuesta ventaja que tenían. Hay otro bilingüismo que es muy diferente de este, que consiste en que yo hablo castellano, usted habla catalán y nos entendemos entre. Y por tanto, el catalanohablante no tiene por qué hablar castellano. Por supuesto, el castellanohablante no tiene por qué hablar catalán. Pero esto se entiende muy bien para el castellanohablante, pero no se entiende para el catalanohablante. Porque si el castellanohablante puede muy bien no hablar catalán, el catalanohablante puede muy bien no hablar castellano. De hecho, en la Constitución, esta Constitución antidemocrática que nos rige en este momento, he escrito otro libro, no es este, he escrito otro libro para justificar por qué digo que esta Constitución, la Constitución que rige en este momento no es democrática. No lo voy a explicar ahora. Pero, de hecho, la Constitución no democrática, por tanto, no creo en esta Constitución, de hecho, yo no la voté. Además, justamente cuando se votó la Constitución, yo adquirí la edad necesaria para votar y no la voté. Porque el partido en el que militaba dijo que había que hacer boicot a esa Constitución. Imagínense ustedes qué partido era, un partido más de extrema izquierda, ¿no? Son los pocos que llamaron a no votar. Bien, entonces, esta Constitución dice que el castellano, en el artículo 3, dice que el castellano es la lengua que es la lengua que todo el mundo, algo así, dice, tiene el deber de conocer y el derecho a usar. Bien, conocernos usar. Por tanto, según ese artículo de la Constitución, a nadie se le puede obligar a hablar castellano, solo a entenderlo. Según la propia Constitución, a nadie se le puede obligar a hablar castellano. Lo único que obliga a la Constitución, según mi interpretación, es a entenderlo. Pero no se interpreta así. La Constitución no se interpreta así. De hecho, si vemos las sentencias, que la enorme cantidad de sentencias que hay, interpretando este artículo 3º, lo que dicen muchas sentencias, y una de ellas en el libro que acabo de terminar viene dicho estrictamente respecto a Valencia, dice una de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, la última polémica que ha habido, dice textualmente que el castellano es de obligatorio uso y el valenciano no. Eso lo dice la sentencia literalmente, ¿no? Con lo cual, eso es anticonstitucional. Si yo creyera en esta Constitución, lo llevaría al Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que aunque creyeras en la Constitución, es muy difícil creer en los jueces que hay allí. Entonces es mejor olvidarse de ese asunto porque, de hecho, en este momento, desde mi punto de vista, en Cataluña está gobernando el PSOE, PP y Ciudadanos a través del Tribunal Constitucional. Está sustituyendo la voluntad popular del pueblo catalán por el Tribunal Constitucional. Así de sencillo. O el Tribunal Supremo. Así de sencillo. Es una cosa no ya escandalosa. Ningún demócrata que se quiera llamar demócrata puede aceptar esta situación. Es que es inaceptable, absolutamente inaceptable. Pero bueno, no vemos movilizaciones, ni los partidos se movilizan, ni nada. Pero bueno, esto debe ser cosa de los catalanes. Qué equivocados están. Esto no es cosa de los catalanes, esto es cosa de la democracia. Es decir, si un parlamento democrático elige unos representantes
democráticamente elegidos, siguiendo todas las reglas de juego establecidas por esa democracia, resulta que os han tenido que ir al exilio o os meten en la cárcel, pues eso es antidemocracia, eso no es democracia. Pero bueno, en eso estamos. Bien, entonces, esto es del otro libro que he escrito, pero es que no lo puedo evitar. Se me ha ido bueno, y luego tenemos la cuestión del idioma común. Claro, es que el problema del idioma común es que es una moneda de doble cara. Sí, el idioma común, pero en la propia ideología, la lengua propia intenta eliminar el concepto de lengua propia. Como ya demuestro en el libro en este libro doy bastantes citas. El concepto de lengua propia no le gusta al español lingüístico porque, claro, dice que el concepto de lengua propia no tiene sentido, es absurdo, no sé qué. Y, claro, lo que nos quieren convencer es que, por ejemplo, Cataluña tiene dos lenguas propias. No tiene dos. Tiene catalán y castellano. No es que tenga una lengua propia, no, tiene dos lenguas comunes o no existe lengua propia, obviamente. Bien. No reconocer la lengua propia de un pueblo es una de las formas de intentar el etnocidio cultural de ese pueblo. Es así. Porque si a mí no me reconocen mi lengua como perteneciente a la nación española, yo no el español o el castellano, tengo esta lengua, y me dicen que no, que también el inglés, pues yo digo que no. Yo digo que no porque el inglés no es lengua propia mía. No veis que es muy importante, será todo lo importante que usted quiera, pero no es mi lengua. Ya está, así de sencillo. Entonces, claro, ellos, el concepto de lengua común, pero además es que no se dan cuenta que, por ejemplo, el catalán es lengua común de los países catalanes. Más lengua común que eso, ¿qué quieren? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Pero claro, eso está excluido por principio incluso en la Constitución. En la Constitución hay un artículo, no es el 100, no me acuerdo cuántos, que prohíbe la federación de comunidades autónomas. Y ese está pensado justamente para proyectos como Euskal Herria o los cursos catalanes, clarísimamente, ¿no? Por eso digo que esta Constitución está muy lejos de ser democrática. Una píldora muy amarga, que bueno, es que hay que tomarse esa píldora, no hay más remedio, por no hay otra cosa, pero claro. Y luego, claro, vienen más criterios como el dominio educativo, al que he hecho referencia antes, sobre la necesidad de que el castellano sea lengua dominante también en la educación. Esto es muy importante porque, claro, evidentemente la educación es esencial, aunque la educación en sí misma no va a salvar una lengua, pero es esencial que la educación sea en esa lengua. Y entonces, claro, digamos que el sistema educativo catalán está en el punto de mira del españolismo lingüístico desde su propio nacimiento, o sea, desde los años 80. Está en el punto de mira y seguirán intentando por todos los medios desmantelarlo. Lo que pasa es que, afortunadamente, pues existe una decisión del pueblo catalán de seguir adelante, aparte que este sistema educativo está aprobado democráticamente en el Parlamento catalán y por tanto es que es totalmente, absolutamente legítimo y de consecuencias más que comprobadas, ¿no? Sin embargo, sigue estando en el punto de mira del españolismo lingüístico y harán todo lo posible por desmontarlo como sea. Ya se intentó con el 155, afortunadamente, bueno, sigue recibiendo ataques judiciales, políticos, de todo tipo, y seguirán intentándolo hasta que no puedan seguir intentándolo. Y luego tenemos el dominio económico, que es otro de los conceptos, diciendo, bueno, es que hay lenguas, ahora ya dicen, no, ahora lo importante es la economía, ¿no? Es que hay lenguas que promueven la riqueza económica, que promueven el desarrollo económico, y otras que no. Y una de esas lenguas que promueve el desarrollo económico resulta ser, por casualidad, el castellano. Esas lenguas sí. De hecho, hay una, casi prácticamente es una enciclopedia, son 10 volúmenes subvencionados por Telefónica sobre el valor económico del castellano. Son 10 volúmenes hechos por catedráticos. Yo aquí critico uno de los volúmenes, que es una especie de resumen de todo lo que subvencionado, ya digo, por empresas multinacionales, donde intenta demostrar y que, por tanto, claro, el valor económico del catalán es inferior y, de hecho, apostar por el catalán es apostar por pérdidas económicas, por subdesarrollo económico y que hay que apostar por las lenguas que realmente garantizan el desarrollo económico. De hecho, en esta parte económica, además, se les ve a los economistas, pues está hecha por economistas, el libro se les ve bastante el plumero cuando hablan sobre bilingüismo. Hay una cita que no sé si la voy a encontrar, el Economic
vamos a ver si la encuentro, que es bastante, que yo siempre la doy porque me parece bastante ilustrativa. Vamos a ver, creo que estoy llegando a ella. Vamos a ver. A ver si la encuentro. Bueno, dice más o menos que hay que mantener un equilibrado bilingüismo, recomiendan los economistas de este estudio sobre un equilibrado bilingüismo entre el castellano, el español, dicen ellos, como lengua de comunicación y el catalán como lengua de identidad. Eso es un equilibrado. Esa armonía hay que mantener, sí, o sea, cuando uno habla catalán es por identidad y cuando habla castellano es porque se quiere entender. ¿Qué es la idea? Es la idea que se tiene. ¿Qué es la idea que se tiene? Cuando viven en Cataluña no hablan catalán es por la identidad, lo están reivindicando, son activistas, quieren reivindicar la identidad. Y si quisieran entenderse, hablarían castellano, hablarían español. Esa es la idea, ¿no? Y esta idea que aparece justamente, además es que me interesaba sacar esa cita porque quienes dicen esto son economistas, no han estudiado lingüística, no tienen por qué haber estudiado, son personas que no están dentro del ámbito en el que yo me muevo, y lo que demuestra esto, si economistas, juristas, turistas, economistas, abogados, sociólogos, todos dicen lo mismo, sus discursos son totalmente coherentes, la razón es muy simple. Hay una ideología que es el españolismo lingüístico, que es la que lo cubre todo y explica todo, y es la que genera todo este tipo de discursos, que son los que yo analizo en este libro con muchísimas citas, porque el libro en realidad me lo han escrito, o sea, porque tiene muchas citas, para mostrar que no es una cosa que yo me esté inventando, simplemente es una cosa que existe, está ahí y que hay que denunciar, ¿no? Y cuanto más se denuncie mejor, desde mi punto de vista. Gracias. L'efecte que produeix un científic, un lingüista, parlant de llengua, en aquest cas parlant del castellà i del català, però segurament que podríem parlar d'altres situacions lingüístiques del mateix nivell, i que sigui justament un lingüista de nacionalitat espanyola. Pensem que des d'Espanya això no es pot entendre mai. I clar, subscric completament aquest aplaudiment perquè fins i tot em costa parlar, ara m'asserenaré, i entre tots, si voleu, podem fer-li preguntes, el que vulguem aclarir, el que volem ampliar. Si podem fer-ho, doncs, no sé, demanar la paraula, em sembla que hi ha un micro, doncs comencem. Van passant després vostès? Bona tarda. Bona tarda. Se sent? Sí. Sobre la qüestió del castellà que es converteix en espanyol com a llengua comuna, em sembla que hi ha dos punts d'inflexió que són més o menys reconeguts, un al segle XV amb en Juan de Nebrija, que diu eius regio, cuius lingua, i després no el regnat d'en Felip II, que ja li recauen les dos regnes sota el mateix cap, sinó el de Felip V, que els sotmet. A partir d'aquí és quan Castella deixa de dir-se Castella i assumeix que és Espanya. Fíjate qué crítica me hace. Cuando menciono las palabras de Nebrija, dice que la lengua es compañera del imperio, ¿cómo? Porque claro, yo he dicho que estos son proyectos, o sea, la ideología es un proyecto. Entonces me dicen, no, me dicen nuestros compañeros, no, pero Nebrija no, porque todavía no se había conquistado América, se está refiriendo al latín. Digo, claro, es que es un proyecto imperialista, que tuviera como, digamos, modelo el Imperio Romano. Bueno, me parece bien, pero se trata de un proyecto, es un proyecto, y en efecto así es, sí, a partir del siglo XV, finales del siglo XV, siglo XVI, y posteriormente, en efecto.
Després, si em deixeu afegir, hi ha 2 països que continuen dient castellà a l'espanyol. Sí. Uns som els catalans, que els coneixem de sempre, i els altres són els portuguesos, que també es coneixen de sempre. A la resta, que no hi han hagut de tenir tractes de tota la vida, els sembla bé espanyol perquè no els coneixen. Però els que els coneixem de naixement serem Quim Calcàcer. I sobre la intercomprensió de les llengües, els espanyols castellans no tenen cap problema a dir jo entiendo algo italiano, però no son capaços de dir-ho ni del català ni del portuguès. La razón de eso es la educación, porque nos han enseñado a ensordecernos dentro del Estado a cualquier lengua que no sea castellano, así como me educaron a mí. Ahí la palabra demanada. Potser la pregunta que faré potser la sap tothom. A mi el que m'encurioseix és el canvi mental que ha fet vostè de pensar d'una manera a pensar d'una altra. A mi això és que em meravella. I m'agradaria que me l'expliqués, si és que es pot explicar. Yo tengo mi explicación. Lo que pasa es que lo que uno cree que sabe sobre sí mismo seguramente no será verdad. Yo te voy a dar una explicación, claro, es una explicación interesada. Yo creo que esto se debe a... me vais a perdonar, pero yo lo creo así, de verdad, no lo hago por... Se debe a mi frecuente lectura de Carlos Marx, Federico Engels, Trotsky y Lenin. Yo me dedico a leer a estos autores de manera continuada y entonces, bueno, si uno lee a Carlos Marx o lee a estos autores, claro, evidentemente ellos dicen cosas de su época y tal, pero yo les tomo como modelo y me doy cuenta de que, bueno, no repito lo que dice Carlos Marx, repetir lo que dice Carlos Marx no tiene sentido, ¿no? Pero no siempre tiene sentido a veces. Pero me he basado en su espíritu crítico, en estos grandes maestros del pensamiento que criticaban, que eran capaces de ver más allá de... Y también mi formación política en un partido trotskista en el que yo milité de joven, ahora no milito en ninguno, pero milité. Entonces todo esto te da un espíritu crítico muy importante. Por ejemplo, yo he luchado, yo cuando veía a Franco, tenía 18 años, o sea que yo he vivido... Antes de morir Franco yo había nacido. Entonces yo he luchado por cosas como la siguiente: disolución de los cuerpos represivos. No se ha disuelto ni un solo cuerpo represivo, ni uno. Y así estamos. Derecho a autodeterminación de las naciones. Yo he salido a la calle, no yo, sino muchísima gente en aquella época, ¿no? Salíamos a la calle por esto. Y bueno, pues a lo mejor hay gente que pensaba que, bueno, hoy se lucha por eso, mañana se lucha por otra cosa, ¿no? Pero leyendo los clásicos del marxismo se dan una cuenta que hay una serie de cosas por las que hay que luchar y por mucho que te digan que eso ya no vale, que eso ya ha pasado, que eso es muy antiguo y tal, pues te mantienes, ¿no? Y entonces yo tengo mucho espíritu crítico desde ese punto de vista. Y luego, una transformación es que yo empecé por... cuando escribí mi libro de 2000 sobre la igualdad de las lenguas, yo estaba muy concienciado por estas lenguas pequeñitas de 200 hablantes, de 100 hablantes que se van muriendo, que van languideciendo. Y entonces, por tintes ecologistas y tal, yo siempre había defendido estos pueblos, pero luego me di cuenta que, bueno, sí, está muy bien, hay que luchar por todo, pero tenemos al lado nuestro, tenemos lenguas que están en una situación muy mala, que no se merecen, además. Y entonces, bueno, no es que me olvide de las otras, pero bueno, vamos a meternos en esto. Y luego, una cuestión, cuando publiqué, bueno, el libro de 2000, todo hay que decirlo, el libro de 2000, La dignidad y igualdad de las lenguas, me fue inspirado por un libro, y que fue quien más influyó en mí en esto, de Jesús Tusón. Jesús Tusón escribió un libro sobre los prejuicios lingüísticos que él me mandó, nada más publicarlo en catalán, me lo mandó dedicado. Y yo, antes de leer ese libro, tenía dudas, o sea, sobre estos asuntos, ¿no? Pero una vez que leí el libro, la forma que tiene escribir Jesús
tan sumamente contundente, pero a la vez tan suave, tan dulce y tan sumamente contundente, es que me impresionó tantísimo que hice el libro del año 2000, y cuando publiqué el libro ese del año 2000, un compañero, no voy a decir quién, un compañero de facultad, me dice lo siguiente, me dejó absolutamente helado. Me dice lo siguiente: vamos a ver, Juan Carlos, tú has, porque ahí intentamos primero, dice, tú has publicado un libro que se llama Dignidad y Igualdad de la Lengua. Digo, sí. Dice, entonces, si eres coherente, ahora lo que tienes que hacer es defender que el español está siendo atacado en Cataluña. Eso fue otra cosa que me hizo cambiar. Ahora te vas a enterar. Bé, a veure, primerament volia, jo com a historiador, que tinc aquesta dèria, volia matisar el que has dit abans, que els catalans ens diem castellà a l'espanyol i els portuguesos també diuen castellà a l'espanyol perquè els coneixen. A Flandes també els coneixen i diuen espanyols. I allà hi ha la coneguda fúria espanyola, que és quan els terços castellanos van assaltar Amberes i van fer una matança i no van distingir entre els que eren unionistes partidaris de l'espanyol i els que no. Van arrasar tothom i aleshores parlen de la fúria espanyola. Ve d'aquí. I després una altra dada, també històrica. La família Borgia, que tenien dos papes, estaven a Roma i els romans, els italians, sabien perfectament que eren de nació catalana, que parlaven català. Variant valenciana, però català. La filla, la Lucrècia, que ha tingut molt mala premsa i no era així, com diuen, es cartejava, parlava català i es cartejava amb el seu oncle, el pare i tal, i els italians hi ha uns textos que diuen que escrivia en espanyol. I aleshores algú se li va ocórrer, veus, ja parlaven espanyol al segle XV, ja els Borja i tal. No, pels italians de Roma al segle XV, espanyol era el català, perquè era l'única llengua que venia d'Espanya, Espanya era la península, perquè Castella no tenia ports en el Mediterrani, no comerciava, com a molt anava cap a Anglaterra. Aleshores, si venien de la península, que era Espanya, i parlaven català, aquests eren espanyols. Per tant, vull dir, aquest fet passa que després s'ha tergiversat. Bé, només volia dir això. Puc matisar-ho? A la mateixa època, a Roma deien «Pot Dio, la Chiesa de Roma in mani di catalani». Correcte. Yo lo del imperialisme espanyol ho tinc molt clar, ja fa molts anys i tal, però a mi el que em preocupa és la posició que estem tenint últimament nosaltres mateixos respecte a la llengua. La llengua s'està rifant, s'està partint d'allò de fer ampliar la base, no sé què i tal, i estem entrant en el bilingüisme i tal. Però fins i tot des de postures de més esquerra, tot el que sona identitari, tot el que sona a reforçar la llengua i tal, se viu com malament i tal. I jo crec que tenim una empanada mental encara, producte de tot l'esclavatge que hem tingut, i producte de la baixa autoestima que hem tingut, vull dir que traspua allà. M'agradaria un poc, si pots parlar un poquet també d'aixes coses, de com ho veus tu. Perquè dic, s'ha venut molt el tema de la immersió lingüística, el model i tal, un model d'èxit, i resulta que té èxit en l'escola, però no en el pati, ni en els passadissos, ni molt menys en el carrer. Poblacions que n'hi ha un nivell de parla del català alt, doncs la gent que ve de fora i tal s'integra millor i ràpidament veu que és la llengua d'ús. Però en altres llocs on no ho és, no tenen ninguna necessitat de fer-ho. I per tant, el model lingüístic només a nivell d'escola és una cosa, però com a país no deixa de ser un fracàs amb totes les circumstàncies de la imposició del castellà i tal, però si no reconeixem tot allò, no anirem enlloc.
Sí, en efecto. Es que la escuela no es lo único. O sea, con la escuela solo no es suficiente. Y esto se ve muy bien en Irlanda. En Irlanda, el irlandés se aprende en la escuela. Pero el irlandés es una lengua moribunda. Porque no se usa. Sencillamente. Entonces, claro, es obligatorio y en todas las escuelas todo el mundo sabe unas cuantas frases y unas cuantas palabras, pero el irlandés es una lengua prácticamente, prácticamente está en la excepción. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que he dicho yo antes. La lengua dominante no va a dejar de ser dominante en ningún momento. Y por eso yo planteo que en la República Catalana la única lengua oficial tiene que ser el catalán. Porque como pongamos también el castellano como oficial, ya sabemos qué están haciendo con ese carácter. Ese carácter oficial va a ser un instrumento para seguir haciendo sentencias judiciales y recurriendo internacionalmente, judicialmente, todo tipo de artimañas y todo tipo de argucias para seguir haciendo que el catalán sea lengua dominada. Por ejemplo, incluso así es difícil, porque en Andorra la lengua oficial es el catalán y sin embargo el castellano allí, pues, no sé si será dominante, pero vamos, yo he ido a Andorra y vamos, el castellano no tiene ningún problema, es decir, no. Entonces, por eso digo que es que lo de la escuela, es que una vez que está en la ley, y una vez que está en la escuela, ya se acabó. No, es que el problema no es el catalán. El problema es el predominio absoluto del castellano, ese es el problema. Yo, por ejemplo, estuve en Armenia, ¿no? Entonces, en Armenia la única lengua oficial es el armenio, la única, sobre el armenio y se enseña armenio y tal. Pero entras en una librería y solamente el 40% de la librería está en armenio, lo demás está en ruso. Es decir, que tienes que saber ruso. O sea, si es que no hay más remedio. Entonces, claro, ese es el problema. El problema no es el catalán, el problema es el dominio del castellano. Porque estamos ante un, voy a decir enemigo, no quiero plantar cosas en forma de guerra, ¿no? Pero estamos ante algo muy, muy poderoso y que ya te entra por los poros en cuanto te descuides, te cae como una lluvia que no es absolutamente imposible de. Y entonces, claro, lo que pasa es que a lo mejor hay hablantes que no reconocen esto, que piensan que no, que ya está todo hecho y que no, por desgracia es así. Es que es así. Hi ha una part que a mi me preocupa molt també com a persona a l'esquerra, perquè llegit també a molta gent que tu llegies, em fot molt també aquest concepte de no anem a ser ara tan jacobins com els castellans, vull dir, no anem a caure en el mateix tema de discriminar, vull dir, no, pero vamos a ver, pero que el catalán sea lengua oficial de Cataluña, a mí me parece que es lo normal. Es que es lo normal. Es que la lengua, es que claro, en el estatut que se cargó en 2010 se contradecía, dice la lengua de Cataluña es el catalán. También lo es el castellano. No, es que ya no es la. Entonces, cuando en la Constitución española pone las lenguas oficiales de España son castellano, catalán, vasco, tal, eso no lo pone. Y no lo va a poner nunca. No lo va a poner nunca. Olvidémonos. No lo van a poner nunca. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, que dice, no, como ya están las escuelas y tal, el catalán sigue en mala posición. Por eso, porque todas las películas, o sea, lo que leen los jóvenes, yo quiero leer esto en castellano, igual que el armenio, que quieren leer la última novela de Harry Potter, la tienen en ruso, la tienen en armenio, por ejemplo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que claro, los armenios tienen dinero, pero son pocos, porque claro, los rusos están haciendo tiradas de millones de ejemplares de los libros, ¿no? Que hacen traducciones de millones de cosas, ¿no? Pues exactamente pasa igual con el castellano, lo mismo. I una última coseta ja, com a valencià, clar. Clar, és que arriba un moment que, tornem al tema de la llengua, des del punt de vista dels principatins, vull dir, s'olviden que hi ha altres territoris, vull dir, de parla catalana, i que tot el que aquí no se defensa la llengua té una repercussió també en la resta de zones catalanoparlants. Perquè ja està prou fotuda la situació de l'Ares, vull dir que al final tindrem que ficar-lo en una urna, vull dir que és sincer, com que jo crec que cal prendre molta consciència de que no només és Catalunya, sinó que està el País Valencià, les Illes, els Empures l'Alguer,
el qual també, segons quina política s'aplica aquí i quin tipus de vincles culturals se potencien, doncs se potencia la llengua o se l'acabarà arraconant totalment. Hi ha més paraules? Endavant. Hola, buenas tardes. Te hablo en castellano porque es mi lengua materna, soy catalana también, pero pienso mejor en castellano. Te quería preguntar, cuando antes has dicho que ibas a convenciones en las cuales te decían que tenías que hablar en inglés y que tenías que hablar en inglés y que eso lo odias, has estado 6 años viviendo en Inglaterra, quizá te entiendo tú también un poco. ¿Te puedes negar a ello? ¿Podrías hablar en tu lengua? ¿Qué pasaría? Vamos a ver, yo no me refiero a Inglaterra, porque el problema no es Inglaterra. Si yo voy a Inglaterra y me dicen que tengo que hablar inglés, no me extraña en absoluto, es decir, me parece normal. De hecho, no te lo van a decir, simplemente te van a hablar en inglés. Me refiero a los congresos internacionales de lingüística. Yo soy lingüista, entonces, como si fuera médico, yo voy a congresos internacionales. Entonces, pero Alemania, a Rusia, a muchísimos sitios, ¿no? Y todos son en inglés, te obligan a hablar en inglés. Tú tienes que presentar un resumen. Si no lo presentas en inglés, no te lo aceptan. Eso para empezar. Si vas allí y no hablas en inglés, se van. La gente se va. Es así, ¿no? Es así. Pero es que este no es el problema. El problema no es hablar inglés. Hay que hablar, porque la lengua hegemónica tiene la cuestión. El lingüismo hegemónico significa que la lengua dominante la tienes que dominar. Es decir, que puedes no dominar la lengua dominada. Puedes hablar regular la lengua dominada, pero la lengua dominante no se te va a perdonar que la hables mal. Por tanto, en estos congresos de lingüística, estoy hablando de lingüística, que es lo que yo conozco, el conferenciante que habla inglés mal o lo habla tal, este señor es un desastre. O sea, ni le hacen caso, ni le van a marginar, etc. No oficialmente, pero la gente no le va a hablar. Es decir, la lengua hegemónica no solo hay que hablarla perfectamente. De hecho, hay mucha gente, por ejemplo, que estudia inglés y su objetivo fundamental es perder el acento. Perder el acento. Porque claro, hablar inglés está bien, pero hablar inglés mal o hablar un inglés que no es estándar discrimina. Discrimina clarísimamente. Según qué cosas quieras hacer o a qué puestos quieras llegar, si tú hablas con muchísimo acento o hablas un inglés extraño, y sobre todo en lo mío que es lingüística, se supone que los lingüistas debemos saberlo, con lo cual no tiene por qué ser así, pero bueno, sabemos teóricamente, porque estudiamos lenguas, pero no necesariamente lo tenemos práctico, ¿no? Entonces, yo, si quiero publicar un artículo en una revista, o me lo traducen al inglés, o lo presento en inglés, o no me lo van a hacer. Eso tiene un nombre, y es imposición. Claro, que dicen, no es imposición, pues como es la lengua de la ciencia, entonces tiene que estar así. Es que eso es imposición. A mí no me diga usted que es la lengua de la ciencia, es que es imposición. Eso es una imposición. Otra cosa es que en Occidente, uno que escriba en chino o en japonés, le diga, bueno, convendría hacer, porque claro, son lenguas tan alejadas de nuestro ámbito cultural que evidentemente habría dificultades, ¿no? Pero estamos hablando de lenguas de Europa. El catalán es una lengua europea. El catalán es una lengua europea y no está reconocida en Europa. Y además es una lengua europea con muchísimos más adelante que otras lenguas reconocidas, ¿no? Y no está, ¿por qué? Porque hay un Estado, no solo el español, sino los demás Estados que ya se encargan de decir, bueno, aquí la lengua es el español, no, es usted de catalán y tal, ¿no? Eso lo dice Inglaterra, exactamente igual, lo dice Francia, lo dicen los demás, porque desde el punto de vista cultural, y aunque existe una legislación europea sobre lenguas minoritarias, que es una cosa tremenda, o sea, lenguas regionales, pero si no existen las lenguas regionales, ya he dicho que el concepto de lengua regional no existe, todas las lenguas son regionales. Todas las lenguas son regionales. Claro, en cuanto aceptas que una lengua ya es regional, es una cosa regional, es una cosa así folclórica y tal, eso es condenar a muerte una lengua, totalmente. Sí, es una cosa de museo, es una cosa... Bueno, España y sus regiones, ¿qué es lo que quiere Ciudadanos? Ciudadanos quiere, el proyecto nacional es España, es el proyecto de Franco, España y la riqueza de sus regiones, las regiones. Esa es la idea, ¿no? La idea es esa, es la misma, pero... modernizado. Y mira que les noves tecnologías que podrían acabar en lenguas hegemónicas.
Perquè en les traduccions simultànies de totes les llengües... Claro, pero David Crystal, que es un publicista, muy famoso, David Crystal, tiene un libro que se llama English as a Global Language. Y entonces lo que te dice es, al principio del libro, que es un libro que se ha vendido mucho, dice, bueno, lo que tú dices, con las nuevas tecnologías, todo el mundo quiere estar continuamente entrando en contacto de los sitios diversos del planeta, tal. Dice, y ante eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues una lengua global. ¿Y qué lengua global es esa? Pues resulta ser el inglés. Por casualidad, resulta ser que cuando es lo que tú dices, es decir, cuanto más contacto hay entre culturas, lo que habría que promover no es una lengua hegemónica, sino varias lenguas, el plurilingüismo. Més paraules? Si us sembla, podem anar tancant l'acte. Jo, abans de cloure, simplement, i abans d'acomiadar el vull incloure, el senyor Mariano Carrera, voldria convidar-vos de part de la Comissió en Fabra a un acte que hi ha demà, a les 7 de la tarda a la plaça de Cuba, que és el Vespre Fabra, mots i dolços dedicats al mestre. És una lectura dramatitzada de textos de Fabra. I per anar fent boca, i una mica lligat amb tot el que ens ha acompanyat fins ara, un fragment de la Vila Sagrada que diu així: des dels anys 20, a Catalunya, el nom de Pompeu Fabra anava unit al de la llengua i aquest al de Catalunya. Diuen que el president de la República, Manuel Azaña, una vegada que va visitar Barcelona, es va quedar perplex de veure que Pompeu Fabra era aplaudit pel carrer com si es tractés d'un polític o un artista. I és que en una comunitat lingüística no normal com la catalana, el gramàtic havia esdevingut un símbol. Moltes gràcies, en Carles Menor. Un exemplar